Pues vamos a comenzar con el estudio de la Escritura. Y quisiera empezar este mensaje que se titula, bueno, ahorita le digo cómo se titula, preguntando si tiene algo delante de usted que cree que es demasiado para su persona, algo que sobrepasa sus habilidades o sus capacidades. Si es así, este mensaje puede ser de bendición para usted. El mensaje de hoy se titula Con el Espíritu de Dios todo es posible. Y vamos a ver un ejemplo muy claro en la Biblia en el que se nos muestra cómo con el Espíritu Santo todo es posible. En nuestro último mensaje vimos cómo Samuel unge a Saúl y lo envía a Gabaón, cerca de una guarnición filistea, y le da 3 señales que servirían para reconocer que Dios le estaba poniendo a él como rey sobre todo Israel. Y todas estas señales se cumplieron. Acompáñame por favor a 1 Samuel capítulo 10, versículo 9. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 9, dice: Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas estas señales acontecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él. Y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y profetizó entre ellos. Y aconteció que cuando todos los que le conocían antes vieron que profetizaba con los profetas, el pueblo decía el uno al otro: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿Saúl también entre los profetas? Y alguno de ahí respondió diciendo: ¿quién es el padre de ellos? Por esta causa se hizo proverbio también Saúl entre los profetas, y cesó de profetizar y llegó al lugar alto. Habíamos visto, ¿no?, que el profeta Samuel había dejado estas 3 señales, pero esta es la más importante, porque en esta señal el Espíritu Santo por primera vez vendría sobre la vida de Saúl. Y bueno, recordamos, ¿no?, a lo que se refiere el verbo profetizar, particularmente en este pasaje. No se está refiriendo a recibir palabra de Dios directa como la estaba recibiendo Samuel, ¿no? ¿Se acuerda que la semana pasada hablamos que aquí profetizar refiere a adorar y a alabar a Dios de una manera espontánea? Bueno, el Espíritu de Dios viene sobre Saúl y nos deja ver un detalle. Vemos que Saúl, una vez que viene el Espíritu de Dios sobre él, comienza a adorar probablemente como nunca lo ha hecho en su vida, con alegría, con salto, con canto. Y bueno, van caminando de alguna forma hasta el lugar alto donde se iba a ofrecer un sacrificio. Y este es un detalle importante, porque nos deja ver que hubo personas que lo reconocieron y en términos coloquiales que decían: pues ¿qué le pasó? ¿Por qué? Porque este detalle nos permite ver que Saúl llevaba una vida de fe bastante relajada, de manera que no se le reconocía como alguien que entrase a los momentos de alabanza y adoración, porque acuérdese que los
hijos de Israel tenían por la ley que presentarse en 3 ocasiones al lugar donde se encontraba el tabernáculo de reunión en las fiestas anuales. Y pues nosotros hemos, por muchas cuestiones, no voy a entrar a esas cuestiones, identificado las fiestas religiosas de una manera equivocada. Y hacemos esa asociación cuando hablamos de las fiestas de Dios, pero el pueblo de Israel hacía verdaderamente fiestas a Dios y las hacía muy distinto a lo que estamos acostumbrados o a lo que pensamos, porque hay 2 cosas que están en nuestra cultura popular que nos impiden a veces darnos cuenta de cómo eran estas fiestas. Una es el misticismo de la, pues la religión predominante aquí en nuestro país. Si usted ve, las procesiones son muy místicas y muy solemnes, y con incienso, y van cantando, pues como es en esa religión, ¿no? Eso es por un lado. Esa es la primera asociación que hacemos esta asociación a cómo es la liturgia en el catolicismo romano. Pero también hacemos la asociación de la fiesta religiosa ya fuera de la iglesia, ¿no? Donde todo el mundo se pone a beber y hay banda y demás. No hay nada de eso en las fiestas anuales. ¿Se acuerda cómo fue cuando David llevó el arca a Jerusalén? Que andaba cantando y brincando y le dio calor y se despojó de las ropas reales y se puso a brincar entre el pueblo de alegría. Así eran las 3 fiestas anuales. Cuando, ya que estamos cerca de la época, en el Domingo de Palmas, cuando el Señor Jesús entra a Jerusalén, se cree que una de las razones por las que su entrada no llamó la atención de los guardias romanos, porque había una guarnición romana en Jerusalén, es que Jesús entra justo durante la fiesta de la Pascua y hay mucha gente que está entrando y van entrando a la ciudad cantando al Señor y tocando el pandero y con palmas y demás. Entonces toda la ciudad se llenaba de este tipo de fiesta, y Saúl no era reconocido por participar anímicamente en este tipo de celebraciones y cuando se acercaban a Dios. Entonces por eso le digo que algunos dijeron, este es Saúl, ¿y qué anda haciendo aquí? ¿Por qué? Porque no era una característica suya. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque a lo largo del ministerio de Samuel se va a hacer un contraste fuerte entre entre el rey pedido por los hijos de Israel y el rey que Dios les quería dar. Y aquí puede usted ver el contraste fuerte que hay entre Saúl y David. David siempre fue conocido, ¿por qué? Por alabar a Dios. De hecho, lo llevan a la presencia de Saúl para que tocara alabanzas. Cuando ahí no se especifica, pero se sobreentendía en ese tiempo que cuando David va a tocar el arpa era para entonar cantos a Dios, y eso hacía que el espíritu que atormentaba a Saúl se fuese. Pero a pesar de que Saúl fue un rey pedido fuera de tiempo y como una señal de desesperación e ingratitud por parte del pueblo de Israel, el Señor este error también lo utiliza para algo bueno. Está esta situación y dice, ok, bueno, les voy a dar este rey bajo todas las advertencias que ya les di, pero lo voy a utilizar para empezar a liberarlos de los filisteos y de los demás pueblos que les oprimían. Y
Aquí debemos de entender que la situación de la nación es complicada. Nombrar un rey no es algo sencillo. ¿Por qué? Porque durante todo el tiempo de los jueces, que es alrededor de 3 siglos, los israelitas vivieron separados entre sí. Cada tribu hacía su propia vida. Llevaban vidas independientes cada una de las tribus y se unían cuando había algún problema que afectaba a varias y decían, ¿saben qué? Entre los 3 vamos a pelear contra tal enemigo, pero son muy pocas las ocasiones en las que las 12 tribus se unen para pelear contra un enemigo común. No es un patrón que vamos a encontrar en el libro de los jueces. Y tener un rey implica también someterse a una autoridad. Y siempre hay a quienes no les gusta someterse a la autoridad. Es por eso que va a ser necesario que el profeta Samuel intervenga, porque Samuel es reconocido en todas las 12 tribus como un hombre enviado por Dios, como la autoridad espiritual que hay en este momento. Y Dios lo mueve para hacer esta obra de unificación y convoca nuevamente a las 12 tribus en Mizpa. Y probablemente usando el Umim y el Tumim, que eran 2 piedras que se ponía el sumo sacerdote en el pectoral. No se sabe bien cómo funcionaban, pero una era una respuesta directa de Dios diciendo sí y otra era una respuesta de Dios diciendo no. Algunos estudiosos creen que se calentaba la que decía sí o la que decía no, dependiendo de la respuesta. La verdad es que no sabemos, la escritura no nos da más detalles sobre eso, pero utilizando el Umim y el Tumim, Samuel va pasando con cada una de las tribus para seleccionar delante de todos los varones de Israel quién es el nuevo rey. Y pasa con Rubén y el Umim y el Tumim dicen que no. Y así hasta llegar a la tribu de Benjamín. Y una vez que llegan a la tribu de Benjamín, llegan hasta la familia de Cis, padre de Saúl, y ahí se menciona que Saúl es el elegido por Dios. Y mire, vamos al versículo 20, porque aquí hay un detalle bien interesante, bien importante. Primera de Samuel 10:20 dice: y haciendo Samuel que se acercasen todas las tribus de Israel, fue tomada la tribu de Benjamín, e hizo llegar la tribu de Benjamín por sus familias, y fue tomada la familia de Matri, y de ella fue tomado Saúl, hijo de Cis, y le buscaron, pero no fue hallado. Preguntaron pues otra vez a Jehová si aún no había venido allí aquel varón, y respondió Jehová: he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, desde los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová, que no hay semejante a él en todo el pueblo? Entonces el pueblo clamó con alegría diciendo: ¡viva el rey! Y aquí, ¿cuál es el detalle interesante? Que vemos a Saúl escondido cuando Samuel tiene la intención de nombrarle como rey delante de todos los líderes de Israel. ¿Y qué nos deja ver esto? Porque es un detalle importante. Este detalle nos permite ver que Saúl
todavía no se ve a sí mismo como capacitado, a pesar de sus dones, para ser el líder y gobernante del pueblo. No es una tarea fácil gobernar, es un trabajo que honestamente yo no envidio. Ser presidente de la República o ser gobernador o presidente municipal son trabajos muy complicados. Y más en el caso de Saúl, en el que se está modificando el sistema político. Acuérdense, ellos vivían en una teocracia de 12 tribus independientes. No van a dejar la teocracia, es decir, el gobierno de Dios, pero ya no van a ser independientes, van a ser una unidad. Cada una de ellas tiene sus características, pero todas van a estar unificadas por el rey. Y pues, imagínense lo que es gobernar por ahí a 2, 3 millones de personas. Y la Escritura nos deja ver el carácter de los hijos de Israel. ¿Era un pueblo fácil? No era un pueblo sencillo. Entonces Saúl no se siente capacitado, le da miedo la situación y va y se esconde. El hecho de que Saúl se hubiese escondido era suficiente para desanimar al pueblo. ¿O a usted le gustaría ser gobernado por alguien que se esconde cuando hay que enfrentar los problemas? No, ¿verdad? Es por eso que Samuel tiene que intervenir nuevamente. Cuando Samuel ve la situación que hace, les dicen, vean a quién escogió el Señor. Y bueno, los hombres de Israel ven sus características físicas, y se acuerda lo que platicamos la semana pasada. Esto era muy importante en el contexto cultural, y cuando lo ven tan alto, dicen, pues sí, qué buena elección hizo Dios, viva el rey. Y vean lo que sucede en el versículo 25. Pero quiero que tenga bien presente, para efectos de nuestro mensaje, este evento en el que Saúl se esconde, a pesar de tener una ventaja sobre todos los hombres de Israel. No es tan alto como Goliat, ¿no? Pero sí estamos ante un hombre imponente. Y en este tiempo eso es muy importante, porque los combates son cuerpo a cuerpo. Hay ocasiones, como en el caso más adelante lo veremos, de David y Goliat, en las que se tenía esta costumbre que se presentan dos ejércitos y con el objetivo de no derramar sangre, los reyes se ponen de acuerdo y dicen, ok, mándame a tu mejor guerrero, yo te mando al mejor mío, que peleen. Si tú ganas, nos rendimos. Si yo gano, se rinden, y hacían el pacto. Presentar a alguien como Saúl a la batalla era algo que debía de intimidar a sus enemigos en este tipo de combate. Pero a pesar de que él tiene todas estas características, se esconde. A pesar de que él es el prototipo del rey que toda nación quería tener, se esconde. ¿Por qué? Porque hay temor en su corazón. Vemos un corazón que tiene miedo. Y eso quiero que lo tenga presente, porque ahorita lo vamos a volver a abordar. Versículo 25. Samuel recitó luego al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro, el cual guardó delante de Jehová. Esto lo teníamos que leer porque es importante. Dios no quita el renglón de las cosas que son su voluntad. Es muy probable que aquí Samuel haya recitado las porciones que en otro mensaje leímos de Deuteronomio, en la que se le dice a los reyes cómo se deben de comportar. Probablemente Samuel las recitó y aparte las escribió en un texto aparte para colocarlo en el santuario.
como un símbolo de que los reyes deben de someterse a lo señalado por la ley. Era como separar esta porción de la ley para ponerla siempre delante de los reyes cuando ellos quisiesen abusar y señalarles, ok, tal vez no conoces toda la ley de Dios, pero está esta porción que está en la ley a la que tú te debes de someter. ¿Qué está haciendo Dios con esto? Le está mandando nuevamente este mensaje de nadie está por encima de mi ley. Incluso los reyes se tienen que someter a mi rey, digo a mi ley. Los reyes son siervos míos terrenales, pero se enfatiza eso, son mis siervos. Ellos son reyes, pero yo soy el rey de los reyes. Dios es el que gobierna. Bien, vamos al versículo 26. Y envió Samuel a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a la casa en Gabaa, y fueron con él los hombres de guerra cuyos corazones Dios había tocado. Pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Y le tuvieron en poco y no le trajeron presente, mas él disimuló. Y aquí hay varias cosas bien especiales. La primera nos deja ver cómo Dios es el que se encarga de hacer su obra siempre. Uno de los grandes errores que se comete en la iglesia es querer echarle la mano a Dios y meter más mano humana en la obra de Dios que la que es necesaria. ¿Es necesario que los hombres obren en el desarrollo de su plan? Sí. ¿Por qué? Porque Él lo decidió. Él decidió que nos iba a usar para el desarrollo de su plan. Pero Dios nos usa de maneras muy específicas. Yo le he dicho, Dios tiene un plan para usted y es muy específico lo que quiere hacer con usted. Y si le pregunta, Él le va a ir mostrando paso a paso. Hay que hacer esto, y luego esto no hay que hacerlo, esto sí. El problema es cuando nosotros empezamos a decir, pues Dios quiere hacer esto y yo voy a hacer esto extra para que salga mejor. Nunca van a salir las cosas mejor cuando le metemos más mano humana de la que requieren. Dios se encarga de hacer todas las cosas y quiere utilizarnos de la manera en la que Él lo determinó. ¿Y cómo vemos a Dios moviendo las cosas aquí? Porque en el versículo 26 vemos que hubo hombres de guerra a los cuyos corazones fueron movidos, ¿por quién dice ahí? Por Dios. Saúl no tuvo que venir con una trompeta a convocarlos. En ese momento, Dios tocó los corazones de estos hombres y los hizo sentir, yo voy a ir a apoyar a Saúl. Y se fueron con él. Y ellos fueron la base de lo que se convertiría tanto en la guardia personal del rey como en el fundamento del ejército. Todo lo hizo Dios. Hasta este punto no hemos visto a Saúl mover un dedo. Dios se encarga de poner a las personas. Cuando nos aceleramos y queremos hacer las cosas con nuestro impulso y nuestras ideas, tienden a salir las cosas mal. Cuando dejamos que Dios acomode las cosas, las acomoda bien. ¿Por qué? Porque Él diseñó su plan perfecto. Entonces, esa es la primera cosa que encontramos aquí. La otra que encontramos es que siempre que se hace la obra de Dios, no va a faltar quien dude y sea irrespetuoso.
como lo encontramos aquí. Por un lado encontramos a estos hombres movidos por Dios para decir, vamos a echarle ganas, vamos a unirnos al rey y vamos a trabajar con el rey. Y hay otros que dicen, no, ¿cuándo? ¿Cómo describe Dios a estas personas como hombres perversos? Que el único propósito en su vida a veces es criticar y desanimar a los demás. Y es bien complicado enfrentarse a personas así. Dios nos llamó a ser como quienes, como el otro grupo de personas, que cuando ven la obra de Dios, lo que dicen es, pues vamos a echarle ganas, vamos a esforzarnos, vamos a dar todo lo que necesitamos dar. La otra respuesta es la que Dios no quiere. El que se la pasa criticando y buscando desanimar, para empezar es una persona muy infeliz, una persona que se la pasa en la crítica y buscando desanimar a los otros, es decir, contagiándole su desánimo a los otros, no vive feliz, no vive contenta. Andar viendo el negrito en el arroz es de las cosas más cansadas y pesadas que uno puede hacer. En una ocasión, un predicador decía, veo un mundo que odia más el mal, que odia más el mal que lo que ama el bien. A veces tenemos esa mentalidad y nada más estamos buscando lo malo y no vemos todas las cosas maravillosas que Dios hace alrededor. Esto no significa que cuando hay algo mal no lo señalamos, pero tener esta actitud de andar viendo en qué se equivoca tal, qué error cometió tal, es una mala actitud delante de Dios, que si la dejamos crecer va a llevar a la amargura y tristemente a las personas en amargura les gusta contagiar su amargura. ¿Y sabe qué se contagia? No se junte con alguien que esté con una actitud de amargura porque lo va a contagiar. Y en menos de lo que espera, va a estar critique y critique y pasando la amargura con las personas con las que se encuentra. Y la tercera cosa que vemos aquí es que en este pasaje estamos ante una de las pocas actitudes de Saúl que sí son dignas de imitar. Porque ¿qué hizo Saúl cuando porque se dio cuenta él? Y vamos a ver que no nada más él, varios en el pueblo se dieron cuenta de las cosas que dijeron e hicieron estos hombres. ¿Qué hizo Saúl? Los ignoró. No los tomó en cuenta. Y esa es la actitud más sabia que nosotros podemos tener ante este tipo de personas, porque las vamos a convencer si discutimos con ellas. No. Tristemente, como en el caso de estos hombres, ya llegaron a un punto de cerrazón absoluta. No vale la pena, y probablemente fue lo que pensó Saúl, no vale la pena ponerme a discutir con ellos. Hay mucho trabajo que hacer como para discutirnos con alguien que nada más quiere criticar y que trae una actitud de amargura. ¿Qué hizo Saúl? Los dejó pasar y se fue. Y acompáñenme ahora al siguiente capítulo, al versículo 1, primera de Samuel 11:1. Dice, después subió Naas amonita y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Naas, haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Naas amonita le respondió, con esta condición haré alianza con vosotros, que cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel.
Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Esta va a ser la primer prueba que va a tener que enfrentar Saúl. Y no es una prueba sencilla. Vamos a recapitular la condición en la que se encuentran las tribus. Hemos platicado que la amenaza más fuerte son los filisteos, pero ellos están en el suroeste, a las orillas del mar, en el territorio suroeste. Y debido a pues la capacidad de los filisteos y a que Dios permitió que se desatase la gran opresión filistea, como respuesta, cuando se empiezan a liberar, pues la mayor fuerza armada se coloca en esta frontera, en el suroeste. Pero no significa que Israel no tiene enemigos por otros lados, que están merodeando a ver qué provecho pueden sacar. Y en este pasaje vemos a los amonitas que están en el este intentando aprovechar la situación. Y ven que Israel está concentrado primordialmente en el suroeste, y dicen: el este está desocupado, esta es una buena oportunidad para quedarnos con unas cuantas ciudades por ahí, vamos a ver con cuántas nos podemos quedar. Entonces comienza la invasión amonita liderada por Naas. La ciudad de Jabes sabe que no está en condición de hacerle frente al ejército de Amón, y le dicen: vamos a hacer un acuerdo, ¿no? Una alianza, vamos a hacer un tratado. Y la respuesta que le da Naas a los ancianos de Jabes nos deja ver que él no tiene la intención de hacer una alianza, porque les pide que se saque cada uno su ojo derecho de los varones. El acto en sí era cruel, pero en este tiempo tiene muchas implicaciones. Perder el ojo derecho o cualquiera de los ojos te descalifica inmediatamente para ser arquero de los muros de la ciudad. Entonces, Naas les está diciendo: quiero que me entreguen sus armas por completo, quiero que me entreguen sus defensas. Si lo hacen, voy a hacer alianza con ustedes. Ellos no pueden hacer este tipo de concesión, porque pues ellos son una amenaza por el este, pero tienen amenazas también por el norte. ¿Y quién les garantiza que Amón va a contestar por ellos si los invade una nación, un enemigo del norte? Entonces envían un mensajero a Saúl, y Saúl se va a tener que enfrentar a Amón, y Amón está en una condición completamente distinta a la de Israel, pero hay siglos de ventaja militar entre Amón e Israel. ¿Por qué? ¿Se acuerda de quién son los hijos de Amón? Son de Lot, él, sobrino de Abraham. Una vez que sucede esta situación con sus hijas, pues cada una tiene un hijo, entre ellos está Amón. Y con el paso de los años, ellos van a empezar a desarrollar una vida como nación. Cuando ellos empiezan a desarrollar una vida como nación, Israel va a seguir merodeando, porque acuérdese que Isaac estuvo como extranjero viviendo en tiendas, Jacob también, y luego se van a Egipto.
y duran 400 años en Egipto. En esos 400 años, Amón se consolida ya como un reino, y esto implica que tienen un ejército formal, o sea, no es de que juntan a los hombres de guerra cuando tienen problemas, sí lo hacen, pero hay un grupo de hombres que se dedican exclusivamente al ejército desde hace siglos. Israel viene al tiempo de los jueces, y en el tiempo de los jueces son 300 años en los que cuando hay problemas se convoca a los hombres de guerra, pero no hay un ejército formal, disciplinado, que esté a disposición en cualquier momento. Entonces, eso es a lo que se va a enfrentar Saúl, a una nación organizada con un ejército preparado. ¿Es un reto grande? ¿Sí o no? Y aquí es en donde quiero que retomemos la situación anterior. Cuando Saúl se enfrenta a ser confirmado ante toda la nación, ¿qué hace? Se esconde. Pero quiero que vea lo que pasa, lo que va a pasar con Saúl. Vamos al versículo 5. Dice, y he aquí Saúl que venía del campo tras los bueyes. Y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Aquí me voy a detener porque quiero que vea este versículo. Nos deja ver la condición tan precaria en la que se encontraba la monarquía. Aquí ya se estableció la monarquía, pero ¿qué está haciendo su rey? Trabajando en el campo. ¿Qué cree que estaba haciendo el rey de Amón? Por lo menos estaba en el carro de guerra con su ejército. Si no estaba en la batalla, estaba en el palacio atendiendo asuntos de Estado. El rey, la monarquía está en una etapa tan inicial que el rey todavía se tiene que preocupar por sembrar sus tierras y cuidarlas y probablemente cosechar. Entonces quiero que vea esta diferencia, o sea, el reto es muy, muy grande para Saúl, y ya lo vimos esconderse en una ocasión, pero aquí esta es la parte central de nuestro mensaje. Vamos al versículo 6. Al oír Saúl estas palabras, fíjese, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera, y tomando un par de bueyes, los cortó en trozos y los envió por todo el territorio de Israel por medio de mensajeros, diciendo, así se hará con los bueyes del que no saliera en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó el temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre, y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000, y 30,000 los hombres de Judá. ¿Ve el contraste que encontramos aquí? Cuando Saúl tiene que enfrentarse solo a la situación de ser nombrado públicamente rey, se esconde, pero el tener el Espíritu de Dios marca toda la diferencia, porque este es un reto mucho mayor. En otra situación, los israelitas son su pueblo. Él tiene una ventaja sobre ellos muy marcada, pero fue sin el Espíritu Santo. Pero aquí vemos cómo sucede lo que el profeta Samuel le anunció. Le dijo, cuando venga el Espíritu Santo sobre ti, tu corazón va a ser transformado, de modo que vas a ser otro hombre. Y lo vemos de manera literal, porque el hombre que se escondió
al ver lo que está haciendo un ejército enemigo con los hombres de la ciudad de Jabes, en lugar de esconderse, siente la ira de Dios en su corazón y hace un llamado a todos los hombres de guerra para salir a la batalla. ¿Es un hombre distinto, sí o no? Completamente distinto. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos capacita y nos ayuda a hacer cosas que nuestra fuerza no podemos hacer. Y nuevamente vemos aquí a Saúl dejando que Dios acomode las cosas. ¿Se acuerda de la historia de Gedeón? Para que vean lo difícil que era congregar a los israelitas. Gedeón hace un llamado, están siendo oprimidos por los madianitas. Toda la nación, o una buena parte de la nación, no toda, pero una buena parte. Y sí junta un ejército numeroso, pero que no es suficiente para hacer pues una batalla numéricamente pues equilibrada, que no haya tanta ventaja de un grupo o del otro, pero junta a muchos hombres. Dios, su intención es que vean que es Él el que está obrando, por eso reduce todos hasta 300. Pero si usted sigue leyendo, va a encontrar que unos días después llegan los de las otras tribus enojados porque no fueron llamados a la batalla. Gedeón decía, pues si vienen no los hubiéramos rechazado, o sea, ustedes conocían la situación, pero fue diplomático, ¿no? Gedeón. Pero las 12 tribus no se congregaban tan fácil, aunque tuvieran un problema tan grande como el de la opresión de Madián. Pero aquí, cuando dejamos que Dios haga las cosas, Él las hace bien. ¿Y qué fue lo que sucedió? Se reunió un ejército de 300,000 hombres de 11 tribus y 30,000 nada más de Judá. O sea, se hace la diferenciación porque Judá era la tribu más poderosa de todas en cuanto a número. Entonces son 300,000 entre 11 tribus, 30,000 de Judá para ir a hacerle frente a este enemigo que tiene una ventaja sobre ellos muy, muy grande. Debemos de ubicarnos en el contexto militar también un poquito para que veamos la obra que Dios está haciendo. Israel no tiene carros de guerra. Los amonitas sí. Israel probablemente no tiene caballería. Los amonitas probablemente sí. La mayoría de los hombres no van a tener armas de hierro. ¿Por qué? Porque los filisteos habían prohibido que hubiera herreros. Si ellos querían que les afilaran el asadón, sí, el asadón, okay. El asadón, tenían que ir a una ciudad filistea para que ahí el herrero lo hiciera. Estaba prohibido que hubiera herreros en el territorio de Israel. Pero con el Espíritu de Dios, Saúl está completamente confiado. Dice, no importa, si el Espíritu de Dios está con nosotros, vamos a poder. Es bien importante que usted busque esta comunión con el Espíritu Santo. Yo le pregunté al inicio de este mensaje si usted tenía una situación que creía que le estaba sobrepasando. Sí, y varios dijeron que sí. Si va sin el Espíritu de Dios, probablemente acabe como acabó en la primera ocasión Saúl, escondiéndose y diciendo, es que esto es demasiado para mí. Esto es algo
con lo que yo no puedo, y va a haber el problema cada vez más grande y más grande, y va a terminar escondiéndose en el bagaje. Pero si el Espíritu Santo está con usted, va a transformar su corazón y le va a permitir ver cosas que no podría ver con sus ojos terrenales. Y le va a permitir hacer cosas que no podría hacer con sus fuerzas terrenales. Aquí el Señor fue muy enfático al mencionar que el Espíritu de Dios vino sobre Saúl. No es la primera ocasión que encontramos esta expresión. La hemos encontrado, no en la serie, pero si usted ha leído más sobre el tiempo de los jueces, la encontramos, por ejemplo, en Sansón. Dice que el Espíritu de Dios venía sobre él y hacía las proezas. La vamos a encontrar más adelante también. ¿Se acuerda cuando Elías ora por lluvia y le dice a Acab, vete a Jezreel porque te va a alcanzar el agua? Pero dice que el Espíritu de Dios vino sobre Elías y que él corrió más rápido que Acab en sus carros y llegó primero a Jezreel a dar las noticias sobre la lluvia que Dios iba a mandar. ¿Por qué Dios hace esto? Porque quiere enfatizar que la obra la está haciendo Él. Las personas son solamente sus instrumentos, pero el que está obrando sobrenaturalmente es Él. Toda la gloria se la debe de llevar Él. Y mire, a Sansón, bueno, no quiero entrar al tema de Sansón, vamos mejor al tema de Elías, y lo vamos a ver aquí también con Saúl. Elías era un hombre común, probablemente montañés, pero ningún ser humano puede correr más rápido que un caballo, ninguno. Sin embargo, Dios hace esta obra sobrenatural para que se note que es Él. Hay ocasiones, como en el caso de Saúl, que Dios permite los problemas y escoge a personas que ante los ojos del mundo no estarían capacitadas para hacer una gran obra Él y que todos noten su mano. ¿Usted cree que fue muy fácil de olvidar que Saúl se escondió? Póngase a pensar en esa escena. El profeta Samuel con toda solemnidad estuvo siendo usado por Dios para separar tribus y familias. Todos los hombres se están viendo. Y llegan con la familia que es. Samuel ya sabe quién es, pero han visto todos cómo se ha hecho la separación. Y no está Saúl. Y ahí Dios tuvo que hablar directamente. O sea, ahí vemos que hay una frase, ¿no? Dios le dijo a Samuel, está escondido entre las maletas de su papá y suyas. Imagínense todos los demás líderes de las familias, no todo el ejército, fueron a donde estaban las maletas y las empiezan a, bueno, no sabemos si las empiezan a quitar, pero Saúl, sabemos que estás ahí, sal. Saúl no es un joven como David, es un hombre muy alto, y ven a este hombre alto levantarse, que todos los hombres de Israel le llegan al hombro. Por eso algunos también dijeron, pues ¿cómo va a pelear él por nosotros? O sea, es algo que se quedó grabado en la mente de muchos, pero Dios también lo utilizó. ¿Por qué? Porque este es un mensaje que vamos a encontrar a lo largo de la Escritura. Dios utiliza en muchas ocasiones a gente que ante los ojos del mundo no está preparada para hacer sus maravillas y que se vea que es humano. Entonces, si usted está pasando por un problema y siente que no tiene la capacidad, es porque Dios quiere mover su mano
a través de usted y que todo el mundo a su alrededor vea que fue Él el que obró. Entonces, no se sienta abrumado por la situación, no se sienta desesperado por la situación. Busque la comunión con el Espíritu Santo y Él le dará la fuerza para hacer lo que no puede hacer usted solo. Y efectivamente eso sucedió aquí con Saúl. Vamos al versículo 11. Dice: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana e hirieron a los amonitas hasta que el día calentó, y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Aquí vemos a Dios obrando, pero tenemos que ver el contexto para entender cómo es que Dios está obrando completamente en esto. Acabamos de ver que Saúl se dedicaba al campo y a ser vaquero. Esas eran sus actividades para ganarse la vida. Con eso sostenía a su familia. En ningún momento vemos que él se haya dedicado a cuestiones militares. No sabemos si a él le tocó participar, no pudo haber participado en la batalla de Mizpa, porque eso había sucedido ya hace un buen tiempo, varias décadas. Entonces, no encontramos a un líder militar, pero aquí vemos una estrategia militar. ¿Quién estaba con él? El Espíritu Santo. ¿Quién le dijo qué hacer? El Señor. Mire, cuando Dios nos llama a hacer algo, Él nos muestra hasta cómo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Obedecer. Así como Él le diga lo que tiene que hacer, hágalo. No haga más, no haga menos. ¿Y qué sucede si usted obedece al Espíritu Santo? Cuando le muestra qué hacer, le da la victoria. Como se la dio a Saúl. O sea, les dieron una victoria que ellos no hubieran podido imaginar de ninguna manera. Me ha tocado conocer a personas de primera mano a las que Dios les ha dicho: tienes que hacer esto, esto y esto. Una vez mi mamá me contó que cuando ella fue directora de un colegio cristiano, el Señor le decía, ella no tenía ni idea de cómo hacer un festival infantil, pero el Señor le mostraba. Y salían bien los festivales infantiles. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos llama y estamos en comunión con Él, nos muestra las cosas que tenemos que hacer y salen bien. Entonces, esto es lo que yo quiero que usted se lleve, esto es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Con su ayuda podemos hacer cosas que ni nos podemos imaginar. ¿Usted cree que un año atrás Saúl se imaginó que iba a desarrollar una gran estrategia militar para vencer a una nación más desarrollados que ellos? Jamás pasó por su mente. Le aseguro que cuando estaba allí escondido, jamás pensó que iba a tener una victoria como esta. Pero cuando dejamos que el Espíritu Santo venga y transforme nuestro corazón, las cosas cambian. Y a lo que yo le invito es que busque esto. Si tiene un problema, busque al Espíritu Santo. Deje que le dé fuerza, deje que le capacite y le muestre qué hacer. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por lo que tú nos enseñas hoy. Muchas gracias, Señor, porque tú nos estás diciendo que en ti está siempre la solución. Los problemas pueden ser grandes como el ejército de Amón, pero no son más grandes que tú.
Y ciertamente nosotros somos débiles, pero cuando tú decides obrar y nosotros te entregamos todo, tu Espíritu Santo viene y cambia por completo lo que somos. Y nos lleva a lugares que no imaginamos. Y nos lleva a hacer cosas que no imaginamos. Y a decir cosas que no imaginamos porque tú eres más sabio que nosotros y tu mano es más poderosa de lo que podemos entender e imaginar. Y hoy, Señor, yo te pido por aquellos que están como Saúl ante un problema mayor, ante una situación que parece más de lo que podemos soportar, más de lo que podemos manejar, que va más allá de nuestras capacidades. Sí, efectivamente puede que vaya más allá de nuestras capacidades, pero nunca van más allá de la capacidad de tu mano. Y con tu Espíritu todo es posible. No hay prueba que no podamos superar de la mano de tu Espíritu Santo. Hoy te pedimos, Señor, que nos tomes en tu mano. Ayúdanos a cambiar las cosas que estorban y permítenos, Señor, estar en una buena comunión contigo para vencer a nuestros enemigos, para vencer a nuestros gigantes, para saltar nuestros obstáculos. Te lo pedimos en esta noche, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, y que pase buena noche. Nos vemos aquí el viernes.